Muchas gracias, Raúl. Son las 8:38. Está en los estudios de RPP, en los estudios centrales, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, del Poder Judicial, el doctor vocal suprema Duberly Rodríguez, quien ayer obtuvo 12 sobre 19 votos de sus colegas vocales supremos. Buenos días y felicitaciones, gracias, doctor Rodríguez. Buenos días. Bueno, usted será responsable del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado, durante los próximos 2 años. Naturalmente ha presentado un plan de acción para estos 2 años. Un tema fundamental es el presupuesto. Sabemos perfectamente que ustedes han pedido 3.100 millones de soles y les han dado solamente 2/3 partes, incluso un poco menos de ese monto. 3.100 millones de soles y les han dado solamente 2/3 partes, incluso un poco menos de ese monto. Usted promete también, naturalmente, otras reformas, entre ellas el tema de la digitalización de los procedimientos judiciales. Estamos ante un tema doble. Por una parte, falta de credibilidad de los jueces en nuestro país. Usted sabe que presiden un poder que no cuenta con el apoyo ni de lejos de la mayoría de los ciudadanos. Y por otra parte, estos jueces que ya tienen mala reputación tienen una sobrecarga judicial considerable. Yo quisiera saber, ¿qué va a proponer usted para aliviar esta sobrecarga de manera que los ciudadanos sepan que sus temas judiciales podrán ser vistos más rápidamente? Y en particular sabemos que la sobrecarga está motivada, entre otras razones, por un caso abundantísimo de demandas sobre jubilaciones, sobre pensiones, que cuestan mucho al Estado y que lo hacen perder más plata que lo que ganaría, que lo que costaría al Estado allanarse. En suma, doctor Rodríguez, primera pregunta, soluciones para aliviar la sobrecarga de los jueces. A ver, por partes. La primera, tenemos que referirnos a las cifras, porque si no aparece como una cosa gaseosa. La ciudadanía tiene que saber cuál es la carga procesal que tiene el Poder Judicial, porque si no, nos juzgan pues de manera ligera, son haraganes, ociosos, ganan bien, etc. Pero ahorita nuestra carga procesal es 2.387.555 expedientes. 2 millones para 3.042 jueces. Así es, 2 millones para 3.042 jueces. ¿Cuántos procesos se resuelven anualmente? Lo humanamente posible es 1.200.000. Este año vamos a resolver 1.400.000. Pero miren, ¿cuánto quedan? Quedan como 1 millón. Y si al otro año vuelven a ingresar la misma cantidad, entonces es una bola de nieve. Bueno, de ese millón que no van a poder resolver, ¿qué porcentaje corresponde a demandas por jubilaciones? Es una parte bastante grande, porque por ejemplo las salas constitucionales y sociales de la Corte Suprema que ven el tema previsional de pensiones, diariamente ven como 50, 100 expedientes, ¿no? Es una cantidad inmensa. Pero aquí hay que ir al tema de fondo en el tema de la justicia previsional. ¿Quién es el demandado? El Estado. ¿Por qué es demandado el Estado? Para que se reconozca pensiones de personas que han pasado toda su vida en la administración pública, para que le reconozcan pensiones de 200 soles, de 300 soles, que en el caso que le reconozcan, incluso no va a ser una carga muy larga para el Estado, porque seamos realistas. ¿Por qué no se allana el Estado y nos ahorramos ese 30% de procesos que tienen que ver con este tema? Efectivamente, aquí tiene que ver una decisión política. Yo recuerdo que en el gobierno del señor García, la doctora Rosario Fernández, que era ministra de Justicia, tenía una propuesta, que el Estado se desista ya de esos procesos judiciales cuando están en la Suprema, porque ya fueron resueltos. Hace 7 años. Así es. ¿Qué se propuso eso? ¿Por qué no se ha avanzado, doctor Rodríguez? Eso pues, la pelota no está en nuestra cancha. Pero usted puede promover. Pero claro que sí. Usted ahora tiene una voz nueva. La voy a promover. Y tengo, por ejemplo, el otro día estuvimos conversando con el doctor Jorge del Castillo, que es congresista. Él me dijo, yo voy a interesarme en este tema de la justicia previsional. Entonces tiene que haber una ley, pues, que diga que el Estado, cuando ya hay dos sentencias favorables al demandante en pensiones, ya el Estado ya no tiene por qué seguir apelando, porque si no, viene a la Suprema y por esta carga que tenemos, no lo vamos a resolver de manera inmediata, a pesar que la sala que están ahí... Entonces contamos con usted para que en el corto plazo haga gestiones en torno a eso. Sí. Otro tema que usted mencionó ayer, después de haber sido elegido presidente de la Corte Suprema, la judicialización de la vida política. Hay malestar por eso, puesto que cuando los jueces quieren tomar decisiones interfiriendo en la vida política o se les atribuye eso,
todo queda perturbado, tanto la política como la justicia. Incluso usted hizo una referencia a la judicialización de la vida electoral. ¿Qué cosa es lo que tiene en mente, doctor Rodríguez, para evitar esta desconfianza respecto de esos temas? Bueno, el tema es que cada institución tiene sus funciones. Por ejemplo, el Ministerio Público es el encargado de seleccionar qué casos se judicializan. No es el Poder Judicial el que escoge los casos, es el Ministerio Público. Entonces aquí lo que yo invoco es a esta institución que preside mi amigo el doctor Pablo Sánchez Velarde, es que los fiscales provinciales seleccionen casos donde haya evidencias de actitudes dolosas o delictivas, porque si por cualquier denuncia de una persona enemiga de un alcalde, de un regidor, de un ministro, se va a judicializar, se va a abrir un proceso, eso de verdad es un uso arbitrario, abusivo de una facultad que le da la Constitución. Entonces yo invoco a los señores del Ministerio Público, porque yo no tengo ninguna autoridad sobre ellos, a que sean muy rigurosos en la selección de casos, porque miren, si nos vamos nomás a cualquier distrito del país, hay un alcalde elegido. El propio teniente alcalde o primer regidor de su lista está interesado en que lo vaquen al alcalde para asumir ese cargo. Es decir, si el alcalde compró tantos kilos de avena para el programa Base de Leche, ya están suponiendo que ahí hay colusión, que hay coima, y todo lo denuncian y todo lo investigan. Entonces, no se puede estar judicializando, utilizando la justicia para eliminar a los adversarios políticos. Así es. El otro punto, digamos, conceptual que usted criticó ayer es lo que llamó populismo judicial penal. ¿Qué cosa quiso decir? A ver, vamos a la política. ¿A qué se le llama política populista? ¿Qué es el populismo? El populismo es el reparto electorero de bienes para obtener votos. Mejor dicho, hay una campaña electoral presidencial. Yo, candidato presidencial, me voy a Huaycán y comienzo a regalar arroz, azúcar, reparto kilos de no sé cuánto, y con eso me congracio con la población y puedo ser ya mis electores. Entonces el populismo es brindar atenciones que no resuelven el problema de fondo. Son cosas absolutamente pasajeras a la población. ¿Qué significa eso llevado al terreno del derecho penal? Si usted hubiera visto la campaña presidencial última, yo soy observador, yo recorría, por ejemplo, la vía expresa. A veces uso el metropolitano para no usar los automóviles, llegar rápido, ¿no? Palacio de Justicia. Así es. Habían paneles grandazos donde cuál era la oferta electoral de los candidatos. Pena de muerte para los violadores, cadena perpetua para los violadores, suma de penas, matar a los jueces, matar a los fiscales. Chapa tu choro. Entonces, eso a la gente claro que le gusta. Pero yo digo, ¿hay estadísticamente, científicamente algún dato que diga que cuando han aumentado penas, que cuando han puesto cadena perpetua o incluso podemos volver a la pena de muerte, eso significa que disminuyen el índice de la delincuencia? Eso no es verdad. Otros temas, doctor Rodríguez, en su programa de acción como presidente de la Corte Suprema es la justicia previsional. Explíquenos, por favor, de la manera más didáctica, qué cosa es este concepto. La justicia previsional es resolver las demandas de personas que trabajaron toda su vida en una institución de la administración pública y que no les reconocen sus pensiones, que ya se jubilaron y tienen pensiones minúsculas de hambre. Tendrían ellos que ir a la pensión 65, no le quedaría otra, después de haber trabajado tanto tiempo. 150 soles al mes. Y no es, digamos, una cosa de broma, para que usted vea lo dramático de este tema. Yo, juez supremo, que me voy a jubilar dentro de 3 años, ahora que gano un promedio de 20,000 soles, estoy en la 19,990, en la ONP. ¿Sabe usted cuánto va a ser mi pensión? Mi pensión sería 800 soles. Yo podría vivir después de haber trabajado tanto con 800 soles. Es un absurdo. Eso para graficarle con términos, un ejemplo. Entonces, las personas de avanzada edad no pueden morirse esperando que el Estado... Que se decida una cosa. El Estado tiene que desistirse ahí. Una pausa, doctor Duberly Rodríguez, y cuando regresemos le voy a preguntar, entre otros temas, sobre un aspecto del derecho relativamente nuevo, que es el derecho ambiental, porque en nuestro país, como usted lo sabe, hay cada vez más reclamos que tienen que ver con la justicia ambiental. Pausa y regresamos con el nuevo presidente, flamante presidente de la Corte Suprema del Perú.
8:52, estamos conversando con el flamante presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú, doctor Duberlí Rodríguez, y había quedado planteada la pregunta sobre la justicia ambiental. Como usted sabe, cada vez más ciudadanos y más comunidades tienen reclamos en este caso. ¿Cómo hacer para que haya una cultura ciudadana sobre los derechos y para que no haya populismo tampoco en este campo? Bueno, como usted dice, el tema de justicia ambiental es un tema un poco relativamente nuevo en el Poder Judicial. Tenemos en el Código Penal una sección de delitos ambientales, contaminación, minería ilegal, etcétera, pero también la tenemos en el área contencioso administrativo, cuando la OEFA, el organismo sancionador del Ministerio del Ambiente, impone sanciones a personas jurídicas, a empresas, estas empresas no pagan y lo convierten en una demanda. O sea, no pagan las multas. Entonces nos generan también una carga. Pero obviamente ahí no está el principal problema. El principal problema es que la mayoría de conflictos en el Perú, los conflictos sociales, son conflictos ambientales, ¿no? Bambas, ahí hay marchas, hay muertos, y al final todo va al Poder Judicial. Entonces, en este terreno, el Poder Judicial tiene que capacitar a sus jueces para que conozcan bien el tema de justicia ambiental, con especialidad penal, administrativa y constitucional, porque también se puede defender los derechos ambientales en acciones, por ejemplo, de amparo en vía constitucional. Entonces, en ese terreno yo en este momento presido la Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial, que nunca ha existido. Y vamos a aprobar un plan de gestión ambiental que va, entre otras cosas, a reactivar lo que se llama el Comité de Ecoeficiencia, para un manejo responsable, ecológico, de los recursos con los cuales trabaja el Poder Judicial. Vamos a exigir, por ejemplo, la certificación verde, para que cuando compremos papel, que compramos millares de papel en el año, o incluso en el tema de los vehículos, ya hay que ir a avanzar en el tema de que se use... Mucho trabajo tiene por delante. Disculpa que acelere un poco, porque hay varios temas pendientes que nosotros queremos saber. Por ejemplo, creación de nuevas cortes superiores. Hay 33 en nuestro país, es decir, más que regiones, y en Lima misma hay varias cortes, entre ellas algunas de muy reciente creación. ¿Cuál es la política general para descentralizar correctamente el ejercicio de la justicia superior en nuestro país? Bueno, en cuanto a la cantidad de cortes, bueno, ya son cortes creadas por ley, entonces tenemos que trabajar con los presidentes electos que acaban de ser elegidos. Lo primero que hacemos, obviamente, es una reunión total, global, con todos los presidentes, pero yo he dicho en mi propuesta, cuando incluso vine aquí a Radio Programas, en que yo no voy a traer los presidentes de la Corte de Cortes a Lima a sentarse conmigo en una sala. Yo voy a ir a cada corte. Empezaré, pues no sé, todavía no lo tengo cronogramado, pero empezaré por Puno, o empezaré por Iquitos, o empezaré por Tumbes. Pero yo me voy a trasladar... Por Piura, que es su región natal, tampoco claro, hay que... Pero no me iré obviamente a hacer pues turismo, ¿no? Lo que iré es a sentarme con las cortes, con sus jueces de todas las instancias, y que ellos me hagan una radiografía, un diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas principales que hay? Es el área laboral, es el área penal, es el área civil, y que ellos mismos me digan cuáles son las propuestas. Porque yo no soy, pues, el descubridor de la pólvora. Yo no puedo hacer, digamos, no puedo tener una conducta soberbia, que ya como soy el presidente, yo tengo la receta mágica. No, a mí la receta la saco de la propia institución. Entonces yo me voy a trasladar. Por ejemplo, le voy a dar un dato. Pero quisiera, por favor, porque el tiempo nos gana, doctor. Tenemos un tiempo distinto lo sé. Que en los procesos judiciales, aquí en la radio, usted lo sabe, ¿no? El tema que no hemos mencionado y que es indispensable es el de la corrupción. Usted sabe que lo que los ciudadanos esperan es de una justicia que combata la corrupción y no sea cómplice de ella. Y han habido muchas quejas durante los últimos tiempos respecto del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo creado por la Constitución del año 93, en virtud del cual usted ha sido hecho juez, y que ha dado muestra de muchos disfuncionamientos. ¿Qué se puede hacer para tener una nueva modalidad para nombrar a los miembros de este poderoso órgano de nuestro sistema judicial? Para empezar, yo afirmo que una de las virtudes de la Constitución del 1993 fue la creación de un organismo constitucional que con independencia se encargue de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales del Perú. Eso se llama Consejo Nacional de la Magistratura. Este Consejo Nacional de la Magistratura tiene una composición plural.
tipo jurado, digamos, norteamericano. No son todos abogados, y estaría mal que sean todos abogados. Algunos dicen que ¿por qué no son todos abogados? No, es que la evaluación de un juez no solamente es jurídica, la evaluación de un juez es integral, su modo de vida, su hoja de vida, su trayectoria, ¿me entiende? Entonces, todo eso tiene que evaluar el Consejo Nacional de la Magistratura cuando nombra a un juez. No solamente es un tema de conocimiento, si sabe derecho penal o, no, o civil, no, es toda una totalidad. Pues bien, ahí yo creo que ha habido un retroceso en el mecanismo de nombramiento. La propia Constitución dice que la elección, por ejemplo, de los miembros de los colegios profesionales debe ser en elección universal. Y antes un consejero era elegido, por ejemplo, Mas Cardas, médico, con 100.000 votos. Gonzalo García, ingeniero, elegido con 110.000 votos. Pero ahora, ¿cómo se ha elegido? Se ha elegido de manera indirecta porque hay una ley que ha restringido esta participación universal y la limita a delegados electores de colegios profesionales. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, hay un tema que hay que corregir. Ahora, ¿corresponde a quién modificar la ley? En este caso le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. Pero hay iniciativas políticas, sí, claro, por ejemplo, en la campaña de PPK, sí, se dijo que se debía volver a un sistema de Consejo Nacional de 3 miembros, elegidos respectivamente por el Presidente de la República, por el Presidente del Congreso y por el Presidente de la Corte Suprema, o sea, sería por usted. Claro, yo lo que sé es que hay 3 proyectos de ley que la doctora Luz Salgado las estará procesando. Todavía no nos han pedido una opinión a nosotros, pero ya de antemano le voy diciendo, discrepo muy respetuosamente con la opinión del señor presidente de que haya, digamos, una suerte de reparto en el nombramiento de jueces, que el Poder Ejecutivo uno, que el Poder Legislativo otro, el Poder Judicial otro. Es una experiencia que no ha sido positiva. Hemos sufrido mucho cuando ha habido una politización en los nombramientos a través de lo que se llamaban las ternas, porque al final el presidente de la República designaba. Yo creo que avanzamos mucho con la nueva composición del CNM, pero hubo un retroceso y eso hay que corregirlo. Y bueno, en todo caso, los nuevos proyectos de ley que están en marcha creo que mejorarán esta situación. Una última pregunta en 30 segundos. ¿Qué espera usted del informe de la Comisión Presidencial de Integridad que debe ser ya publicado en estos días? Que lidere, que abandere el tema de la creación de una nueva cultura de honradez y de probidad en el país. Tomamos su palabra, señor Juez Supremo, y lo convocaremos acá para que nos dé su opinión cuando tengamos el informe.